Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, los que están en internet. Vamos a ir a la perla número 5. Recuerden que este es el seminario que hemos venido trabajando. ¿Ya cuánto hace que estamos hablando de este seminario? Son casi 2 meses. Sobre descubrir el plan y el propósito de Dios. Y esta es la perla número 5. Esta mañana se invitó a todos los adiestrandos y a todos los líderes del ministerio, o sea, aquellos que, aunque no están haciendo adiestramiento, pero hacen parte del liderazgo del ministerio, a una reunión que estuvimos de 6 a 8 de la mañana. Algunos no pudieron venir, pues bueno, de los 62 que somos con Sarasota, de líderes, potenciales líderes, esta mañana asistieron 41. O sea, estuvo bueno. Y el resto, pues, por razones de trabajo, por otras razones, no pudieron llegar. Pero quiero contarles que el seminario de esta mañana, la charla de esta mañana, está en internet. Ya está en internet puesta. Y yo le quiero animar a que todos, pues, no se pierdan esto de las coronas, que estaremos hablando de eso, porque las coronas hacen parte del plan de Dios. Bien, vamos a hablar sobre la decisión, la perla número 5 se llama la decisión más crítica del cristiano. Decíamos esta mañana que cuando una persona se encuentra con Jesucristo, solo tiene 2 alternativas. No puede quedarse en la mitad, es una u otra la alternativa que él tiene. La primera alternativa es, después de recibir a Cristo, decidir comenzar a caminar hacia la madurez. El problema es, ¿qué es lo que nosotros entendemos como madurez y como crecimiento? ¿Cómo usted puede decir y evaluar cuánto está creciendo? La ley, por ejemplo, determina que una persona es mayor de edad ¿cuándo? Lo determina por la edad, pero es una edad cronológica que no siempre garantiza que la persona que tenga 21 años está madura. Y pues se establece de esa forma, porque obviamente creo que difícilmente se podría de otra. La madurez es algo que debe ser considerada en nuestra vida y es la opción legítima que tenemos, la primera opción que tenemos los cristianos es caminar hacia la madurez. ¿Qué implica caminar hacia la madurez? Esa es la decisión más crítica de la vida cristiana. Porque implica consagrarse, implica negarse a sí mismo, implica tomar victoria sobre sus malos hábitos, su antigua manera de vivir, sobre todo lo que tiene que ver con su estilo de vida. Y crecer hacia la madurez. La otra alternativa es ¿cuál? La otra alternativa es quedarse como hijo de Dios, tener su salvación, saber que Dios lo ama, que Dios lo perdona, que Dios le ha dado vida eterna y seguir viviendo al estilo del mundo. Realmente no hay ese estado en que uno dice, no, es que yo estoy aquí, estoy allá, no. Hay un pasaje en la Biblia dice que yo debo definir algo en mi corazón. Vamos a ir a Santiago, Santiago, que es un versículo que el Señor me está recordando en este momento. Bueno, se me pasó porque estoy recordando el texto. Dice que no podemos ser todo aquel que se constituya en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por ahí debe estar Santiago, no sé si era 4.2, bueno, no sé, tranquilos. Pero pues es un planteamiento
muy fuerte, porque el Señor es tajante, dice, o es amigo del mundo, y al ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4 es. Tenía 4:2, 4:4. Así es. Y ahí usa un término que es muy molesto para nosotros. Habla de almas adúlteras, un término muy fuerte. Bien, uno muchas veces, el ejemplo de esto es, uno dice, es que yo soy un poco mentiroso. No, es que yo soy un poco desorganizado. Yo soy un poco perezoso. Realmente, si usted lo analiza, usted no es poco perezoso. Así sea poquito, usted es perezoso o no es perezoso. Yo soy organizado o soy desorganizado. Y uno de los problemas nuestros es esa segunda opción de ese cristiano, es que se defina vivir un cristianismo gris. ¿Cómo es un cristianismo gris? Que no le gusta ni lo blanco ni lo negro. Nos gusta lo tibio, y ya el Señor dijo, ¿qué hace Él con el tibio? Dice, a ese lo voy a vomitar de mi boca. Y claro, no nos conviene el blanco o el negro, y una de las maneras que mayormente usamos para justificar eso, decimos, es que la Biblia es muy fanática, el líder es muy fanático, los pastores son fanáticos, es que en eso son muy fanáticos. Y claro, uno lo plantea así, porque sabe que está gris. Pero la vida cristiana tiene que definirse, o es blanco o es negro. El mismo Santiago, estoy recordando otro pasaje que dice que por la boca nosotros, nuestras palabras, no puede salir agua amarga y dulce, o sale amarga o sale dulce. Dicen, con la misma boca con que nosotros adoramos al Padre, con esa misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza. Y esa es una realidad que usted y yo vivimos. Adoramos a Dios, pero también con esa misma boca criticamos, con esa misma boca hacemos daño, con esa misma boca mentimos. Luego hay una dualidad que uno tiene que empezar a trabajar. Pero hay cristianos que deciden no trabajarlo, y está bien, ya cada uno tiene esa opción. Vamos a Juan 3:30. Ahí comienza la gran aventura y el gran desafío que tenemos. Ya vimos Juan, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ya vimos esta mañana que todo cristiano es salvo, pero según las obras que Dios ha preparado de antemano y que usted y yo hagamos, esas obras van a ser sopesadas delante de Dios. Y Dios va a recompensar lo que debe ser recompensado, y Dios no podrá recompensar lo que tenga malos motivos o no tenga que ver con la obra, con las cosas que Dios ha definido. Luego, es posible que usted y yo, si hoy el Señor hiciera la prueba, si hoy pasara por el fuego, algunas cosas de su vida y de mi vida no resistirían. Serían como hojarasca, o como heno, o como madera, o piedras preciosas, o algunas otras serían como oro. El oro, ¿qué hace el oro frente al fuego? Se mejora. El fuego, el oro no se daña con el fuego, se mejora. Entonces, eso es lo que el Señor va a hacer. Él va a pasar por el fuego todo lo que hacemos para Él poderlo calificar. Él es el único que puede calificar. Pero usted con el Espíritu Santo y yo con el Espíritu Santo podemos hacer el ejercicio de decir, Espíritu Santo, esto está de acuerdo a tu plan, está dentro de tu propósito, esto que estoy haciendo, esto que no estoy haciendo, tener discípulos, hacer la teoterapia social, orar, estar jugándomela contigo, tener puesta la camiseta, ¿está o no está en mi corazón? Bien. Juan 3:30 dice lo siguiente: es necesario que Él ¿qué? Crezca y que yo mengue. Estamos diciendo que esta es la ¿qué? La decisión más crítica de todo cristiano. Porque
Este planteamiento de Juan Bautista es un planteamiento muy básico, pero definitivo. Y en un momento dado, usted, más tarde o más temprano en la vida cristiana, tiene que enfrentarse con este desafío. O sea, yo puedo decir, soy cristiano, pero tengo la opción de no dejar que Cristo crezca. Tengo la opción de dejar que este versículo no sea verdad en mi vida. ¿Ustedes qué creen? ¿La opción? Sí, tiene la opción. Usted define que Jesús no crezca y que usted sea el que prevalece. Es una opción. Y la verdad es que lo más seguro es que usted y yo en muchas áreas de nuestra vida hemos vivido muchos años de esa forma. Hay áreas de nuestra vida en las que no hemos permitido que Dios meta su mano. ¿Quién ha prevalecido en esa área? Yo. Y Dios por eso no nos ha atropellado contra un tren, nos ha pasado un camión encima. No. Esa decisión de dejar que yo prevalezca y que Cristo no crezca trae consecuencias, obvio, pero es una opción que usted tiene. Entonces vamos a considerar lo que aquí dice. ¿Por qué Juan Bautista hizo esta declaración? Pregunto, ¿Juan Bautista andaba pecando? ¿Qué andaba haciendo Juan Bautista? Abriendo el camino. Él era el trochero, así se dice en Colombia, con el machete. Yo me acuerdo que con papá en la finca siempre pues iba el mayordomo, detrás papá y detrás iba yo. Y nunca me dejaban ir adelante. ¿Por qué? Porque el trochero era el que iba abriendo el camino y el que iba cuidando. Estamos hablando de los llanos y las culebras ya son sabrositas. Bueno, no sé si serán sabrositas, nunca comí culebra, pero son peligrosas. Bien, entonces, fíjense el detalle. ¿Por qué Juan Bautista, si está haciendo la obra de Dios, si está metido en las cosas de Dios, había asumido un desafío tremendo? Imagínense lo que significaba para un hombre entender que él era el que tenía que ir adelante abriendo el camino a Jesús. Imagínense ese ministerio. Wow, primero, qué privilegio, pero segundo, qué responsabilidad tan tenaz. Y sobre todo, ¿cuándo había sido la última vez que Dios había hablado al pueblo con profetas? 400 años. O sea, era un pueblo que había pasado 400 años sin oír a un profeta. Y Juan Bautista fue el primero que empezó a hablar después de los 400 años. O sea, el panorama y el ambiente para evangelizar, para hablar del Señor, ¿cuál era? No había ambiente, no había nada de espiritualidad, eso era tremendo. Pero Juan Bautista habla de una decisión. Y habla de una palabra que es importante ahí. ¿Qué palabra le llama a usted la atención en Juan 3:30? Mire, ¿cuál de esas le llama a usted la... No, vayan despacio. Necesidad. Necesario. Y esa palabra es la que vamos a trabajar esta noche. Es necesario. Ahora, volvamos a decirlo. O sea, ¿cuál era la necesidad que tenía Juan Bautista de menguar? Cuando más bien la lógica, ¿a qué invitaría? A que él fuera el que tendría que crecer, su energía, su talento, su inteligencia, su fuerza. Porque en ese momento él está comenzando a abrir una trocha en medio de una selva. Era una labor casi imposible humanamente, y pues era, obviamente humanamente es imposible. La obra de Dios es imposible en nuestras fuerzas. Pero él plantea y dice, es necesidad. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengue. Veamos entonces el es necesario. El es necesario es algo que sucede porque usted y yo lo decidimos. Por ejemplo, usted decide vivir en prosperidad,
Si usted decide vivir en prosperidad, ¿usted qué hace? Usted está tomando decisiones encaminadas a eso. Si usted decide, por ejemplo, tener una excelencia en el trabajo suyo, ¿eso qué implica? Decisiones personales suyas en su trabajo para caminar hacia la excelencia. Si usted hace las cosas en APL, a puro lápiz, y quiere excelencia, pues aprenderá a manejar el Excel. Y si da las conferencias y la cosa y quiere que la gente aprenda más, entonces trabajará el PowerPoint. Eso es excelencia, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Cada vez que viene aquí un misionero que viene y visita en el distrito, yo chicaneo con mi pantallita eléctrica. Y quiero decirles que es en el único lugar en los Estados Unidos del CENTI que tiene pantalla eléctrica. Y se quedan y dicen, uy, y digo, yo chicaneo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una bendición, me parece que es. Y vamos a poner uno igual ahí en los jóvenes. Entonces, presumo de eso, porque es para el Señor finalmente, ¿no? Aunque, bueno, alguien podrá decir que también estoy presumiendo yo, y sí, seguramente. Bien, entonces, por ejemplo, usted decide excelencia en su matrimonio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Excelencia en la educación de sus hijos, excelencia en la comunicación. Son cosas que deben ir acompañadas ¿con qué? Con decisiones. Pero, por ejemplo, hay, la adoración, la santidad, son decisiones. Pero hay cosas que, por ejemplo, suceden, son necesarias, y suceden, pero yo no controlo esa situación. Por ejemplo, los huracanes, ¿son necesarios? ¿Qué pasaría si no hubiera huracanes? El clima se altera. Se destruiría el equilibrio de la naturaleza. ¿Sabían eso? ¿Es necesario que haya terremotos? Sí. Es necesario que haya terremotos. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene la Tierra de liberar energía. Las placas se tienen que mover. ¿Me entienden? Entonces, al moverse las placas, se mueven para acomodarse y para que la energía pueda salir. El problema es que cuando se mueven las plaquitas, entonces vienen los problemas. Pero ¿eso es necesario? Es necesario, pero usted y yo no tenemos el control sobre eso. Pero respecto de lo que Juan está diciendo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. ¿Quién es el responsable? ¿En manos de quién está? Está en manos de nosotros. Por ejemplo, un mal gobierno o una crisis de gobierno. ¿Usted y yo podemos hacer algo? Digamos que en corto plazo no. A mediano plazo sí, porque podemos elegir otro tipo de personas. ¿Estamos? Pero bueno. Bien. Entonces, veamos la palabra crecer. Crecer, ¿qué significa? Decisión continua, permanente, consciente y perseverante. Si pueden apuntar esas 4 palabras, son claves. Decisión permanente, continua, consciente y perseverante. Yo llevo 6 años en este país. ¿Por qué yo no hablo inglés? ¿Ah? Porque yo me he estado echando una mentira. ¿Sabe cuál es la mentira? Es que yo trabajo en español. En cambio ustedes trabajan en inglés. Y yo trabajo en español. Esa ha sido la mentira que hasta la semana pasada me dijo. Y la semana pasada el Señor me dijo, mientras sigas diciendo esa mentira, nunca entenderás la razón. Tú no hablas inglés. Después de 6 años no hablas inglés porque usted no ha sido perseverante. Ahora repítame las palabras. No ha habido una decisión continua, permanente, consciente y perseverante. Por eso no hablo inglés. Después de 6 años, ¿yo debería hablar inglés o no? Es más, miren las fantasías. Acompañado a esa mentira,
yo le decía a Ana Lucía, si yo me fuera 6 meses a Nebraska, yo aprendo inglés. Pero y la pregunta es, ¿cómo hago yo para irme 6 meses para Nebraska y dejar a mi mujer y a mis hijas aquí tirado y el ministerio tirado? Aparte de que serían los 6 meses más felices para mi esposa, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, ¿usted cree que es posible eso en el CENTI para nosotros los misioneros? No. ¿Usted cree que eso estaría siendo parte del plan de Dios? Porque estoy atropellando ¿qué? Estoy atropellando a mi familia, me estoy yendo 6 meses a estudiar inglés. Y estoy abandonando el ministerio. ¿Sí me entiende? Pero aún yo en mi fantasía, ay, si pudiera irme, no. Entonces ya por eso estoy entrando a la universidad, voy a pagar y voy a empezar a estudiar, y sé que si yo estudio 2 años, bien juicioso, podré empezar a decir yes, very well, mundo. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa crecer? Crecer significa, apunte, aumentar, sumar, multiplicar, exponenciar, engrandecer, madurar. Repito, crecer significa sumar, aumentar, multiplicar, exponenciar, engrandecer, madurar. ¿Quién es el que tiene que crecer? Señor. Cristo. El Señor. Tranquila, no hay problema. Para que yo crezca y mengue Cristo. Primera de Gloria 3:3. Chévere, Glorita, tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí pasa mucho si lo hacemos así. Ok, entonces fíjense que, ¿cómo hago yo para que Cristo crezca exponencialmente en mi vida? Ahora, usted decide, entre sumar y multiplicar, ¿usted qué prefiere? Multiplicar. Y entre sumar y multiplicar y exponenciar, ¿usted qué prefiere? Exponencial. Ahora, ¿de quién depende? De usted. Depende de mí. ¿Ok? Depende de la decisión en mi corazón, de mantenerme en la misión. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios cuando llega a tu vida? Que lo conozca él. Según lo que estamos viendo hoy, Que Él crezca en nosotros. crecer. ¿Qué vimos en la tercera y cuarta perla? Que Cristo tenga la ¿qué? Preeminencia. La preeminencia. ¿Qué es tener la preeminencia en algo? Es que Él crezca y que Él sea el que tiene todo, que Él tiene el control de todo, que Él tenga la preeminencia en mi hogar, tenga la preeminencia en mi trabajo, tenga la preeminencia en todo lo que yo soy, lo que yo hago, mis sueños, dormido, despierto, en mis horas de recreo, que Él tenga la preeminencia. Eso no significa que tenga que estar orando viendo una película, no. ¿Me entiendes? Ni que tenga que estar orando durmiendo, o algo así, bobadas de esas. No se trata de eso, sino que mis objetivos, mis prioridades, mis planes, mis sueños estén para que Él pueda tener la preeminencia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que crecer? ¿Qué es lo que tiene que aumentar? ¿Qué es lo que tiene que estar siendo exponenciado en nuestra vida? Apunte esto: el carácter de Cristo. Eso es lo que tiene que crecer. Y eso es lo que usted y yo debemos evaluar para saber cómo estamos. Cuando los niños son llevados donde el médico y los médicos les hacen exámenes, por ejemplo, o no exámenes, aunque sí les hacen exámenes, pero digamos no necesariamente exámenes, sino él le toma la medida, el peso. ¿Qué están haciendo? Está normal. Están chequeando que haya un crecimiento en estatura de acuerdo a su edad. Y ahí están chequeando que el peso, de la misma forma,
esté dándose conforme a su edad. Entonces, ¿qué significa que el carácter de Cristo crezca en mí? Apunte esto. Los sueños de Dios sean mis sueños. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuáles son los sueños de Dios. Y que usted considere y decir, Dios, yo te voy a cumplir tus sueños. Parece como raro, ¿no? Porque más fácil para nosotros sería es que, Señor, yo te busco y te amo para que tú me cumplas mis sueños. Ahorita que cumplí cumpleaños, agradeciendo el cariño de ustedes, algunos me llamaban y me decían, líder, que Dios conceda los anhelos de su corazón. Y yo no les dije nada, pero yo en el fondo decía, Señor, yo sé la buena intención de eso que me están diciendo los discípulos, pero yo no quiero los anhelos de mi corazón. Quiero los anhelos tuyos. Porque a propósito, engañoso y perverso es. Dice que tengamos cuidado. No, es que son mis sueños. Cuidado. Porque eso que usted y yo decimos que es el sueño, nos puede volver una pesadilla. Es mejor decir, Señor, yo te voy a trabajar tus sueños. ¿Y Dios qué va a hacer entonces? Se va a encargar de dar lo que tú y yo necesitamos, lo que Él exactamente sabe. Segundo, ¿usted sabe cuáles son los anhelos de Dios? Yo sé que usted sabe los anhelos suyos. Yo tengo claro los míos. Pero ¿y cuáles son los anhelos de Dios? ¿Dios tiene anhelos? ¿Cuáles son? Miren las sillas vacías. Eso es parte de un sueño de Dios. Miren las familias. Hoy, descansando un ratico, me enganché en una película que yo no había visto, pero Andalo me dice que es más vieja que la moda andar a pie, relativamente vieja. Se llama María sin Gracia. No sé si la han visto. María sin Gracia. Que es una niña antioqueña que se vuelve mule. Llena de gracia. O llena de gracia. María llena de gracia. María llena de gracia. Bueno. Llena de gracia. Y hace como 15 días vi otra película sobre dos jovencitos antioqueños que se fueron para Estados Unidos, ilegales. Y todo lo que vivieron y todo lo que pasaron ahí. Yo miraba la película y decía, Señor, ¿cuánta gente hoy está metida en eso todavía? Y nosotros no estamos haciendo lo que tú tienes, el sueño que tú tienes. Y eso es lo que hoy queremos trabajar en nuestro corazón. Bien, entonces hay una ley que implica, estamos diciendo que es los sueños, sus anhelos, sus propósitos, sus planes. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Que yo pueda ponerme a pensar en eso. Y que definitivamente, familia, yo sé que estos 2 meses hemos estado haciendo una campaña en contra de nuestro egoísmo, en contra de que usted esté pidiendo. No es que no sea legítimo y no sea bueno, sino que cambiemos nuestra mentalidad de decir, Dios, yo quiero decidir en mi corazón es tus sueños, no más mis sueños. Eso es que madurar, eso es menguar, eso es dejar que Dios crezca. Ahora, si algo crece, hay una ley que dice que en un espacio, si algo crece, ¿qué sucede? El espacio, se acorta el espacio. Se reduce. Si algo crece, ¿qué sucede? Se reduce el espacio. Algo tiene que reducirse. ¿Estamos o no? Ahora, claro, usted me dice, no, pues estoy entrando una bomba. Pero aún ahí, ¿qué está sucediendo? ¿Sí me entiende? Aunque ella se está expandiendo, pero el espacio se está llenando de algo. Algo está creciendo en él.
Entonces tenemos que entender eso. Si yo decido que Jesús crezca, ¿qué va a suceder entonces de manera automática? Yo voy a empezar a menguar. Le pregunto, ¿qué es más fácil? Que usted decida trabajar con que yo quiero menguar, o más bien permitir que Él crezca. ¿Qué es más fácil? Permita que Él crezca. Porque la ley dice que cuando yo permito que Él crezca, inmediatamente yo empiezo a menguar. Ahora, ¿qué es más emocionante? ¿Que yo mengüe o que Él crezca? Que yo mengüe. ¿Qué es más rico? Que crezca. Que crezca. ¿Es más difícil que yo mengüe? Voy a gastar más en todo, pero cuando digo, Señor, estás creciendo tú. Gracias, mi señora, muy amable. Dios le bendiga. Bien, sigamos entonces. De la misma forma, entonces, ahora, ¿qué significa menguar? Recuerden, estamos viendo el pasaje clave que es Juan 3:30. Es necesario que yo crezca para que Él mengue. ¿Qué significa menguar? Menguar significa, apunten ahí los que están apuntando, disminuir, aminorar, llegar a ser cada vez más pequeño. Mi carácter, mis sueños, mis planes, mis propósitos, mi parecer, mi voluntad, mis necesidades, menos yo, menos pedir, menos exigir, menos mirarme a mí mismo, menos de sí mismo. Eso significa menguar. Ahora preguntémonos, ¿tiene Dios necesidades? Anhelos. Es un Dios. ¿Tiene Dios necesidades? No. Anhelos. ¿Cómo va a tener Dios necesidades si Dios es Dios? Él es el dueño de todo. ¿Qué dice el pueblo? No. Tiene muchas necesidades. Vamos a ver. Vamos a Juan 4:23. Vamos a Juan 4:23. ¿Cuál es la gran necesidad? La primera gran necesidad que Dios tiene. Miren que es lindo. Yo decía, wow, sí, Dios tiene necesidades. Y uno piensa que no, sí tiene necesidades. Juan 4:23 y 24 dice, mas ahora viene, y la hora es, cuando los verdaderos ¿adores qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre ¿qué? Tales adoradores ¿qué? Entonces, ¿cuál es la primera gran necesidad que Dios tiene? Adoradores. Si usted es de los que sigue insistiendo en su corazón de negarse a tener experiencias largas de adoración, piense bien este versículo, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Y cuando dice verdaderos adoradores, significa que en el mercado hay falsos adoradores. Cuando usted quiere comprar un repuesto para su computadora y le dicen, mire, yo le vendo el repuesto, reunámonos en el McDonald's de la University y yo ya le doy el repuesto. Y yo ya, pero por favor, deme cash. ¿Eso qué significa? No le dan garantía. Lo más seguro es que ese es robado o de pronto es falso. ¿Me entienden? Ahora, si usted hoy lo compra en la Mac o lo compra en Microsoft o en el lugar legítimo, usted tiene su garantía. Si el Señor dice, estoy buscando verdaderos adoradores, es porque muchos de nosotros podemos tener una concepción errada de lo que es la adoración y no somos verdaderos adoradores. No lo estoy juzgando yo, simplemente cada uno de nosotros debemos considerarlo. Miren, familia, ¿quién necesita adoración?
No. ¿Dios necesita adoración? Adoradores. No. Él necesita es adoradores. ¿Quién es el que necesita adorar? Enemigos. Yo necesito adorar. Pero en el fondo nosotros queremos es ¿qué? Adoración. Ahora, Dios debería pedir ¿qué? Adoración. Adoración. Y no la pide. Él no está diciendo, a ver, adoración. No, está diciendo es adoradores. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Que Él se complace con la adoración es otra cosa. Pero el propósito de Él no es que lo adoren, sino que Él encuentre gente que voluntariamente lo adora. ¿Y qué va a pasar con un Dios cuando alguien llega con ese espíritu de decirle te quiero adorar? Porque tú mereces toda la adoración. Que Él la merezca no significa que Él la busque. ¿Estamos? Yo merezco respeto en mi casa, pero cuando yo ando exigiendo que me respeten en mi casa, estoy grave. ¿Estamos? Estamos, es como si yo aquí en el distrito estuviera exigiéndoles a ustedes que me tienen que respetar. Estoy grave. ¿Estamos, familia? Bien. ¿Qué más necesita Dios? Apúntelo. Vamos a apuntar 10 necesidades que Dios tiene. 1. Adoradores. 2. Dios necesita dar amor. Dios quiere dar su gloria. Dios quiere compartir su gloria y su amor con usted y conmigo. Esa es una necesidad. Dios cada mañana está allí esperándote y esperándome. Cada día Dios quiere compartir su vida y su gloria, la vida de Jesús en ti. Esa es la necesidad que Dios tiene. Tercero, Dios necesita crecer en usted. ¿Será eso una necesidad de Dios? Él necesita crecer en usted. El problema es si se lo dejo o no. Cuarto, Dios necesita cumplir el plan. ¿Cuál es el plan? Todo lo que ha definido a través de la creación del cielo, la tierra y el ser humano. Y resulta que ese plan tiene una gran limitación, porque Dios decidió que el único que podía cumplir ese plan es a través de ¿quién? De nosotros. No, de Jesús no, porque Él no tuvo problema, no tiene problema con Jesús, porque Jesús siempre dijo, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer tu plan. El problema es que usted y yo no estamos siempre dispuestos a decir, yo quiero hacer es tu voluntad, y quiero es mi voluntad, y meto la cabeza porque es lo que yo quiero, y muchas veces somos como Saúl. Cuando él hizo lo que hizo y el profeta le dijo, el líder le dijo, me vienes, le dice Samuel, a decir que tú hiciste las cosas para alabar a Dios. ¿Qué es eso que estoy oyendo? Las vacas que estoy escuchando, las ovejas que estoy oyendo. ¿Cuál era la orden? Matan todos. Mátelos todos. ¿Y él qué dijo? Le dijo, eso fue reservado para adorar a Dios. Y nosotros hacemos lo mismo. Metemos la cabeza en cosas y después decimos, hemos estado orando y esto Dios lo tiene que respaldar. Y como Dios no me ha metido una piedra en la rueda, Dios me está diciendo que esto es de Dios. Y nos matriculamos en unos problemas posteriores. Sigamos. Dios necesita cumplir sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Y Él está, como alguna vez un líder a mí me enseñó, me dijo, Manolito, imagínese a Dios con un balde grande lleno de bendiciones para usted. De promesas que tiene para usted, pero Él está ahí esperando y usted está durmiendo a las 5 de la mañana, todavía está durmiendo. Y llegaron las 7 y salió corriendo, fue a trabajar. Y entonces Dios, todo eso que tiene que darle para usted, tiene que dejarlo guardado. Entonces yo le pregunté, pero eso me lo pueden dar al otro día. Al otro día hay nueva misericordia, nueva provisión. Se renueva cada día. Dios necesita cumplir sus promesas. Dios necesita instrumentos.
Dios necesita vidas. ¿Usted se imagina cómo los ángeles en el cielo se pelearían o se están peleando el querer hacer y cumplir el plan de Dios? ¿Usted se imagina lo que significaría para el arcángel San Gabriel que el Señor le dijera: ok, Gabriel, vamos a hacer lo siguiente, anda y evangeliza, anda y discipula? ¿Usted sabe cuánto anhelaría un ángel esa responsabilidad? ¿Ustedes qué creen que haría el arcángel San Gabriel? Con nosotros poner otra vez a hablar las burlas porque... Bueno, sin embargo, Dios ¿qué hizo? Dios, teniendo esa opción legítima, imagínense que los ángeles evangelizaran. ¿Cuánto se demorará el arcángel San Gabriel en evangelizar Sudamérica? ¿Y sería efectiva esa evangelización? Claro. Sería efectiva. Sin embargo, el Señor tomó la decisión de decir: no, los ángeles no tienen esa responsabilidad, es solo para el ser humano, para que usted y yo entendamos cuánto nos ama y entendamos la gran responsabilidad que tenemos. Ahora, que usted y yo podemos y tenemos la libertad de decirle no a Dios, perfecto, pero esa es una libertad que usted y yo debemos considerar con mucho cuidado, como es la libertad de pecar. Usted y yo tenemos libertad de pecar. Y la prueba de eso es que Dios no nos pasa un tractor por encima. Pero usted y yo tenemos la libertad de tomar decisiones. Dios necesita establecer su reino en la tierra. ¿Cómo va ese plan? Prenda el noticiero y vea cómo el mundo cristiano está impactando el mundo. Yo quiero que usted me consiga las noticias. Vea Telemundo 51 para ver cómo el mundo cristiano estamos afectando el mundo y la comunidad. Cómo somos los cristianos de noticia en el mundo. Estamos transformando la comunidad. Y por eso las iglesias cada día se masifican y se masifican y se masifican. El reino de Dios tiene que ser establecido. Es una necesidad que Dios tiene. Y no lo va a establecer, sino ¿con quiénes? Con su iglesia, con nosotros. Dios, apunte, necesita traer su gobierno a la tierra. ¡Wow! ¿Cuál es la función de la iglesia hoy? La iglesia de hoy es la que, según los galardones, va a gobernar con Jesucristo en el milenio. ¿Cómo está ese gobierno? Dios necesita establecer su reino, ya lo vimos, y Dios necesita recompensar la obra de cada uno, como lo vimos esta mañana. Bien, vamos entonces a 1 Corintios 3:9 y vamos a rematar para entender cómo es que Dios definió que usted y yo seamos tres cosas. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Recuerden, depende de quién. Dios lo estableció. Ya depende de que usted y yo creamos lo que Dios ha definido. Yo pregunto, Dios estableció que cuando usted y yo recibiéramos a Cristo éramos constituidos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién niega eso? ¿Usted está dispuesto a resistir eso y decir no, yo no soy hijo? Pero si usted ya es hijo, no, yo no soy hijo. Bueno, se verá con alguna persona que tenga ya un problema de amor y de aceptación tan tenaz que considere que no es digno de eso, pero en el fondo usted y yo no discutimos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Tan la prueba es que hay mucha gente sin Cristo diciendo que es hija de Dios. ¿Estamos? Bueno, pero Dios también estableció que nosotros somos tres cosas en 1 Corintios 3:9. Y esas tres cosas son las que vamos a ver para entender. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos
Nosotros somos tres cosas. Primero, colaboradores de Dios. Punto 1. Póngalo ahí como primer punto. El segundo punto, somos labranza de Dios. Y en tercer lugar, somos edificio de Dios. ¿Quién estableció eso? Dios. ¿Lo establecimos nosotros? No. Dios lo estableció. ¿Qué nos corresponde? Tomar la decisión de decir, a ver, Señor, ¿cómo así? ¿Qué significa ser colaborador tuyo? Entonces vamos a analizar los 3 puntos para que podamos orar en esa dirección. Para entender eso, mire 1 Corintios 4:2. Estamos trabajando el primero, colaborador de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un colaborador de Dios y un simpatizante? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un socio de Millonarios y una persona que le gusta Millonarios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el socio paga plata, invierte tiempo, compra la camiseta, sufre con el equipo, llora cuando pierde. Por eso es que los de Millonarios lloramos todo el año, pero es el equipo, el diurno. En cambio, el que simplemente es un simpatizante de Millonarios, ¿qué pasa? Si queda campeón, campeón. Pero si baja la B, qué vergüenza. Yo soy de Santa Fe. ¿Estamos? Entonces, un administrador, un colaborador, eso es lo que en el griego la palabra colaborador lo que significa es administrador. ¿Qué dice 1 Corintios 4:2? ¿Qué se le exige al administrador? Fidelidad. Dice, se le exige ser fiel. Vaya usted evaluando, ¿usted es un simpatizante del Señor o es un comprometido con el Señor? ¿Viene porque tiene tiempo? ¿Viene porque puede? ¿Hace discípulos porque puede? ¿O hace discípulos por compromiso con Dios? ¿Diezma si le alcanza? ¿O diezma independientemente de? ¿Viene a la vigilia si no tiene otro programa el domingo? ¿Ayuna si no le da dolor de cabeza? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Tiene pastoral si quiere? ¿Perdona si el otro se lo merece? ¿Adora si es que tengo ganas? Son las preguntas que yo debo hacer. ¿Qué se le exige al administrador colaborador de Dios? Fidelidad. ¿Con qué? Mi manera de vivir, con mi tiempo, mi dinero, mis talentos, mi hogar. Fidelidad. Eso es lo que se le exige al administrador. En otras palabras, apúntelo, ser responsable. ¿Qué se le exige al socio de Millonarios o de cualquier equipo de fútbol? Tiene que pagar la cuotica todos los meses, papito. Tiene que pagarla. Eso se le requiere. Y si el equipo para salir adelante, ¿qué necesita? Eso. ¿Y qué necesita de los dirigentes y qué necesita de los jugadores? Ser fieles, responsables. ¿Qué tiene que hacer un jugador en su entrenamiento? Cumplir, madrugar. Los equipos de fútbol ellos juegan el domingo y los concentran desde el miércoles, desde el jueves. Los meten en un hotel o en la ¿cómo se llama? En el club, de la sede del club, y el tipo no puede dormir con su mujer ni jueves, ni viernes, ni sábado, y la única 2 días que tiene para dormir con su mujer es el domingo y el lunes. ¿Sabían eso? Y eso si no perdieron.
Y si el equipo tiene partido el miércoles o el jueves, ¿cuándo concentran? El martes. ¿Sí me entiende? ¿Eso qué significa? Responsabilidad. Fíjense, por ejemplo, seguramente vieron la noticia de cómo 2 uruguayos en Medellín celebraron con unas prepago en Medellín. Entonces la pregunta es, escuchen, ¿qué demostraron esos pelados? Irresponsabilidad. No demostraron responsabilidad. La pregunta es, ¿esos 2 pelados realmente han entendido lo que significa jugar en ese equipo? No lo han entendido. ¿Me entienden? Entonces, eso es. Veamos ahora 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Dice que conforme la gracia de Dios que a usted y a mí nos ha sido dada, ¿qué? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, evalúe cómo está sobreedificando sobre Jesucristo, sobre la base que es Jesucristo. ¿Qué significa sobreedificar? Significa construir. Por eso usted tiene que reflexionar. ¿Soy fiel? ¿Estoy siendo responsable con la responsabilidad que me ha sido dada? ¿Estoy construyendo? ¿Qué estoy construyendo? Yo en el CENTI, ¿qué estoy construyendo? ¿Hago parte de qué ministerio con el que estoy construyendo? No es una obligación que usted tenga que venir a ser parte de un ministerio. Es una responsabilidad que voluntariamente usted y yo asumimos. Ahí está la clave. Vamos a la labranza de Dios. Labranza de Dios. Esto es muy importante. ¿Qué es la labranza? ¿La labranza qué es? Es el lugar donde se cosecha algo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el CENTI Bragua? Que se aplica para toda la iglesia, pero hablemos del CENTI Bragua. Según esto, ¿qué es el CENTI Bragua? Es el lugar donde Dios, ¿qué? ¿Donde Dios qué? Siembra, ¿para qué? Para cosechar. Cuando un lugar no da fruto, no da cosecha, ¿qué pasa? Se cierra. Piensa. Ahora, yo no sé si usted ha puesto a pensar ¿cuál es la cosecha que Dios espera en un distrito? Y yo quiero que usted analice por unos instantes cuál es la cosecha que nosotros le estamos presentando al Señor y la cosecha personal que usted y yo le estamos presentando al Señor. Por ejemplo, Dios quiere cosechar adoradores. ¿Cuántos son los que podemos decir que somos verdaderos adoradores? Esa es la cosecha que Dios está esperando. Dios está esperando cosechar discípulos. Dios está esperando cosechar ministerios. Ministerio en inglés. ¿Qué está esperando el Señor? ¿Qué cosecha nosotros le podemos presentar al Señor con el ministerio en inglés? A ver, ¿qué le podemos presentar? Nada. Teoterapia social. Sí, nosotros estamos vistiendo al desnudo espiritual. Sí. Cuando hacemos una pastoral estamos vistiendo espiritualmente. Cuando estamos escuchando a una persona la estamos vistiendo emocionalmente. Pero la Biblia dice, y cuando estaba yo desnudo, no me vestisteis.
Y cuando yo tenía hambre, no me diste de comer. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con la teoterapia social de ir a suplir las necesidades de alguien que está necesitado? No lo estamos haciendo. En eso estamos pecando. O estoy pecando porque al fin y al cabo el responsable de eso soy yo. Por eso comenzó la teoterapia social. Ya les voy a decir. Solo les doy una idea. Lo vamos a hacer en un lugar donde usted imagine este panorama. Un mismo cepillo de dientes lo usan 8 personas. Piénsenlo. El 68% de la población de ese lugar sufren de mal de Chagas. Esa enfermedad es una enfermedad mortal. Destruye el corazón. ¿Y saben cómo se soluciona eso? Es por el tipo de construcción que tienen. Son unos piojos, las chocitas. Y la gente, los niños duermen, los adultos, y eso en las noches les cae. Y eso los pica y destruye y mata. ¿Sabe cómo se soluciona eso? En ese lugar. ¿Sabe cuánto vale construirles una casita? Para que vivan ahí 7 personas con bañito, su cocinita y 3 cuarticos. $1,253. ¿Será mucho? Tranquilos, no vamos a empezar a decirle, venga, traiga plata para los 1,200. Tranquilos, no va a ser así. No se preocupen, no se asusten porque empiezan a decir, y ahora. ¿Entienden? Pero miren, les voy anticipando. Ellos necesitan, así urgente, artículos de aseo. 2. Ya les voy a decir, es que les quiero ir dando la expectativa. Medicina, eso tiene una medicina. 2. Necesitan zapatos y necesitan ropa. Y de una vez les digo, no voy a recibir ropa vieja dañada. Yo se lo digo de una vez, con todo cariño. Yo lo voy a hacer y no es arrogancia, es dar lo mejor para él. No le estoy pidiendo que le mandemos ropa interior de Victoria's Secret. No, pero ahora usted puede tener ropita buena, listo. Y ojalá no sea la que usted no usa, sino la que usted usa. ¿Qué valor tiene más? No lo que le sobra, sino lo que se pueda salir y desprenderse de usted y de mí mismo. De eso tenemos que aprender los gente de este país. Este país es solidario, muy solidario. Entonces, familia, ¿cuál es la cosecha que Dios está esperando en el distrito? Yo quiero que cada mes piense, terminó un mes, ¿cuál es la cosecha que le presentamos a Dios? ¿Cuál es la cosecha de nuevos ganados para Cristo? ¿Cuál es la cosecha de nuevos? ¿Cuál es la cosecha de impacto en hogares? ¿Cuál es la cosecha de impacto con estudiantes? ¿Cuál es la cosecha de impactos con profesionales, con empresarios, con amas de casa? Cada mes va pasando. ¿Y qué cosecha estamos presentando? ¿Sabe por qué, familia? Porque usted y yo debemos reconsiderar que estamos interesados es en nuestra cosecha y no en la cosecha de Dios, en sus sueños. Pero Él promete y dice, si usted se la juega conmigo, yo me la juego por usted. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, denles de comer, todos dijeron, Señor, no alcanza, 200 denarios no alcanza para darles de comer. Le dijo, ya llegó el Señor, aquí están los pancitos y los pececitos. Y el Señor les dijo, recuesten a la gente, hizo una oración y multiplicó. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. ¿Para quiénes eran esas 12 cestas?
los discípulos. ¿Para quiénes eran? Para los discípulos. Para los discípulos. Luego el Señor premió aún los incrédulos, porque los 12 discípulos no se dieron a decir: Señor, vamos con los 2 pancitos y los 3 pececitos y vamos. No, fue un niño que llegó y dijo: mira, yo aquí tengo 3 pancitos y 2 panes, o 3 panes, 5 panes, no sé. ¿Se acuerdan de Felipe? Y los demás no, desarrollaron fue pura incredulidad. Sin embargo, obedecieron, recostaron la gente, el Señor hizo el milagro y el Señor les dijo: tome, váyase para su casa con 12 cestas, cada uno se llevó cesta. Y si usted investiga en la historia cuál era la capacidad de un cesto en la época romana, era una provisión para 2 meses, porque Dios piensa en abundancia. Y por último, edificio de Dios. Dios necesita levantar aquí en el distrito un edificio espiritual. Y cuando se habla de edificio implica que se debe estar construyendo algo. ¿Para qué? Para que este lugar como edificio exprese a Dios. Que nosotros en este lugar podamos expresar que Jesucristo es real, que Dios es real. En segundo lugar, para que nosotros entendamos que el edificio que Dios quiere levantar, que no es un edificio físico, sino espiritual, representa a Dios. Si el Señor viene y evalúa y dice: a ver, Senti Uragua, voy a evaluarlos como colaboradores y administradores míos, ¿qué evaluación sacaría? Venga, Senti Uragua, quiero evaluarlos como mi cosecha. 3, los quiero evaluar como edificio espiritual, para que me representen, para que ustedes expresen quién yo soy y para que ustedes impacten el mundo. ¿Cuántos tiempos llevamos con cosecha o sin cosecha? Reflexionemos, hijitos. No nos van a mandar para el infierno. Es la oportunidad que tenemos para decir: Dios, yo quiero tu cosecha. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus sueños para jugártela con los sueños de Dios? Y yo sé que usted ahí sentado me está pensando y diciendo: pero ¿por qué, Manuel? ¿Por qué tengo que renunciar a mis sueños para que los sueños de Dios sean cumplidos? La respuesta es Juan 3:30. Es necesario que crezca el sueño de Dios, sus anhelos, sus propósitos, y que los sueños míos vengan. Yo llevo 30 años de matrimonio y yo les puedo decir con toda sinceridad, yo no he estado muy preocupado por los sueños con mis hijas. He estado más preocupado. Es más, he tenido la crítica de algunas de mis hijas que me han dicho: papá, usted se preocupa más por los discípulos que por nosotras. Hablar contigo es más difícil que hablar que tus discípulos hablen contigo. Claro que le dije: no te creas, hay algunos que no quieren hablar conmigo, pero tranquila, pero es cierto. Si yo hubiera vivido estos 33 años pensando en los sueños de mis hijas y viviendo en función de los sueños de mis hijas, ¿qué es lo más probable que yo hubiera hecho con Ana Lucía? Haberles destruido la vida de las niñas. Pero en 33 años hemos estado trabajando eso en el sueño de Dios. Quizás soy un fracasado, seguramente, y estoy lejos con Ana Lucía de ser el líder tremendo de cosas. Seguramente estoy todavía en pañales, pero yo quiero decirle al Señor: quiero trabajar tus sueños. Y todo esto que Dios nos está dando con este seminario es animarle a usted a que, si tenemos que empezar de cero, comencemos de cero. Alguna vez alguien vino acá y dijo que se iba al centro, y yo le pregunté: ¿por qué te vas? Me dijo: porque usted, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Le dije: ok, yo te quiero pedir perdón,
Dame una oportunidad. Yo no he sido el líder que tú has necesitado con tu esposa. Y Ana Lucía tampoco, ¿ok? Fallamos. Danos una oportunidad. Dijo no. Hasta aquí llegamos. Se levantaron y se fueron. Pero no nos dieron la oportunidad. Nosotros les dimos la oportunidad. Y es como en el matrimonio, donde hay momentos donde uno tiene que decir a la mujer, mi amor, empecemos de cero después de 30 años, pero démonos la oportunidad. Perdóname. ¿Por qué no decirle al Señor, danos la oportunidad de cumplir tus sueños? Yo le pido a Dios, hombres y mujeres que quieran cumplir los sueños de Dios. Le puedo asegurar que Dios va a multiplicar y va a responder con creces por su vida. El problema es que yo tengo que menguar para que Él pueda crecer. Vamos a ponernos de pie.